decía que por ahí con todas las críticas que se le pueden hacer y que bienvenidas sean las críticas, esas herramientas mediáticas como Encuentro, Paca Paca, está bueno que existan, porque si no ese lugar lo ocupa un medio privado. Podría ocuparlo un medio privado, ¿no? Es un medio público, probablemente haya que afinar cosas. Yo he trabajado mucho con el canal Encuentro, he trabajado mucho, ¿sí? Y hay docentes que trabajan, sé que trabajan, por ejemplo, con algunos contenidos de Paca Paca, y no sé si fue en esta clase o dónde que también salió el tema, creo que fue acá en didáctica, de que muchos docentes eh, utilizan el videíto de Paca Paca para llenar un espacio y no para después explicar algo, ¿no? Porque tampoco está bueno decir a los chicos, bueno, miren esto chicos, ya está, y se acabó, ¿no? Como si la actividad fuera solamente mirar algo y ocupar 40 minutos de clase. Pero bueno, cosas para pensar. Es como ver qué usar y cómo lo usamos, de qué manera lo usamos. Porque está bueno, puede ser que Paca Paca tengan contenidos increíbles, porque a mí me gusta que mis nenas vean Paca Paca, Sí, pero a ver, lo ponemos en práctica o que ellas piensen por qué tal cosa, tampoco serviría de nada. va por ahí me parece. Sí, 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 no, es como que hay que a veces orientar un poco lo que se ve, darle tener una estrategia, un planeamiento, ¿no? De, bueno, vamos a ver esto, pero vamos a ver los para qué o por qué, ¿sí? Bueno, em, entonces, entendiendo que estos tres campos que acabamos de mencionar son importantes, son estratégicos a la hora de la definición de los contenidos o la orientación de los contenidos, tenemos que hablar de un proceso de selección de contenidos, ¿sí? Es decir, estos campos que estamos analizando configuran un proceso de selección de contenidos. Ese proceso, ese proceso eh, tiene que ver con la capacidad de negociación, tiene que ver con influencia e intervención de diversos actores según el nivel de escolaridad. Sigo con el azul porque escolaridad, ¿sí? Tiene que ver con valores sociales y la selección pedagógica cultural es histórica y socialmente relativa, ¿sí? La selección de los contenidos, por otro lado, favorecen más a cierto grupo que a otro, ¿sí? Es, es decir, existen una suerte de discriminación, ¿sí? Se favorece más a unos
que a otros. En el sentido de que muchas veces esos contenidos no están contextualizados, entonces se le habla del transporte público a un niño que tiene que ir a caballo a la escuela en un contexto rural, ¿sí? Por esas distrofias que hay en la hora de generar contenidos que se pretenden universales. Bueno, los contenidos a enseñar muchas veces están atravesados por valores que remiten a la utilidad, a la verdad, a la belleza y al bien, ¿sí? Pero todos esos valores están viciados de una visión parcial, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a analizar un poquito lo que es la división social del trabajo pedagógico. ¿Cómo? ¿Qué división social existe en la manipulación de estos contenidos de los que estamos hablando? ¿Sí? Es decir, hay una división social, en todo trabajo está dividido socialmente, ¿sí? No es lo mismo el trabajo el trabajo que estoy ejerciendo yo en este momento que el trabajo de un policía, que el trabajo de un enfermero, que el trabajo de un trabajador petrolero. Eso es una división social del trabajo. Ahí existe una división social del trabajo, que no es casual, sino que está regulada por el mundo, por el sistema mundo en el que vivimos, por criterios económicos y sociales. Y se me perdió el borrador. Hablando de... Ah, que se me cayó. Bien. Entonces, en el trabajo educativo también existe una división social vinculada a la manipulación de los contenidos que vamos a transmitir, enseñar, ¿sí? La autora habla de 3 contextos, ¿sí? Contexto primario, o sea, contextos en los cuales se generan los contenidos, ¿sí? 3 contextos. Contexto primario, habla de contexto de recontextualización, corté mal la palabra, contexto de recontextualización, ¿sí? Pero para que me quepa en el pizarrón, por eso. Y de contexto secundario, ¿sí? Bien. En el contexto primario, lo que tenemos es creación de ideas y saberes, ¿sí? Creación de ideas y saberes. Nosotros habíamos visto que esas ideas y esos saberes se construían en distintas
disciplinas en distintas, en distintas instituciones de educación superior, ¿sí? Universidades, institutos, etcétera, centros de investigación, etcétera, etcétera. El contexto de recontextualización tiene que ver con especialistas e instituciones que seleccionan los textos del nivel primario, del contexto primario, y definen el qué y el cómo se enseñan, ¿sí? Vamos a explicarlo un poco más llanamente. A ver, acá en este contexto de recontextualización tenemos a la pedagogía definiendo el qué y el cómo se enseña lo que se produce acá, ¿sí? Por eso acá puse malas flechitas, ¿sí? Hay un ida y vuelta, ¿sí? Es decir, lo que se crea acá, ideas y saberes, acá especialistas en pedagogía y en educación definen cómo se va a enseñar y qué se va a enseñar de lo que se produce acá, ¿sí? Y el contexto secundario tiene que ver con la reproducción y transmisión por medios por medio de instituciones y de especialistas, ¿sí? Es decir, acá se va a reproducir lo que se selecciona a partir del qué y el cómo acá y lo que se crea acá, ¿sí? Fíjense cómo los contenidos atraviesan todo un proceso de manipulaciones, de intervenciones, hablando para utilizar una palabra más alegre, de intervenciones que hacen que lo que finalmente se reproduzca en el contexto secundario sea algo muy distinto de lo que salió de acá. Y probablemente también muy distinto al qué y al cómo que se pensó acá, ¿sí? Y acá está la tarea del docente, ¿sí? En la reproducción y transmisión entonces, este trabajo que acá está calificado como reproducción y transmisión, en sí es también la construcción de un nuevo contenido, ¿sí? Es un contenido en sí mismo. Es una forma, una manera de transmitir el saber que se define a través de la creación de una forma de explicar, de una forma de transmitir determinados saberes que se producen acá y que se seleccionan acá, ¿sí? Estos son los tres contextos que están involucrados en lo que la autora llama la división social del trabajo pedagógico, ¿sí? Y tomé acá, cité textualmente una frase del texto que dice que cuando el docente se propone transmitir determinados contenidos, se produce otra modificación más de los saberes, ¿sí? Estos saberes que se crean acá, se modifican acá, van a ser nuevamente remodificados cuando el docente se propone transmitir contenidos. Entonces, la construcción del mensaje pedagógico, ¿se entendió esto? ¿Hay alguna duda al respecto? Algo que, porque por ahí es medio... Pero interrúmpanme ustedes cuando algo no se entienda, cuando algo no esté claro. Reproducción y transmisión tiene que ver con el currículum oculto, o sea, nosotras de alguna manera sí vamos a tomar
eh, lo que está establecido en la currícula, ¿no? Pero después a la hora de plantear la actividad pedagógica vamos a tener un porqué, un para qué y un cómo, una direccionalidad, vamos a seleccionar según nuestro criterio diferentes tipos de teoría, formas de abordarlo, diferentes campos del conocimiento, o sea, ahí hay toda una puesta en escena que tiene que ver con el docente, Claro. la docente. Bueno, la autora habla de un trabajo artesanal del docente, ¿no? Hay como hay un trabajo artesanal de creación de las herramientas, los medios a través de los cuales esos contenidos se van a enseñar, ¿sí? Eh, Porque además también ustedes piensan que algunos contenidos que se generan en este campo del contexto primario, eh, por ejemplo, a ver, un biólogo molecular está trabajando con un microscopio en un laboratorio, observando células, observando organismos vivos o muertos, pero está trabajando con materiales concretos, prácticos, ¿sí? Y de repente nosotros tenemos hoy, chicos, clase de biología. Y no tenés un microscopio ni en fotografía. Entonces tenés que comunicar, transmitir, enseñar biología con recursos que no son los mismos que tiene el científico que está mirando a través de un microscopio lo que pasa en un organismo que tiene bajo la lupa, ¿no? Eh, o a veces sí, mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la secundaria siempre pienso, cuando leía este texto, eh, pensaba, ¿no? Digo, en biología si habré ido durante toda la secundaria 10 veces al laboratorio, es mucho, muchísimo. Tengo muy pocos recuerdos de haber ido al laboratorio, ¿no? Siempre eran clases de grafiquitos y dibujitos de la célula y qué sé yo. Y eso es una construcción artesanal del docente, que era válida también, ¿no? Porque de pronto, frente a la imposibilidad técnica, el docente, para mí, un protoplasma y una célula son cosas que me quedaron grabadas y que yo me las imagino y que no son tan distintas a lo que ve el ojo humano cuando tiene una célula verdadera debajo del microscopio. Pero era una construcción artesanal de la docente que transmitía en ese momento esos contenidos. Entonces, Profe, justo sí. estamos estudiando naturales. Justo estamos estudiando en naturales. Estábamos leyendo sobre un científico del CONICET, Diego Golom, que hizo una entrevista. Entonces él decía, sí, muchas veces no vas a tener justamente un microscopio, pero los docentes, dice, yo no sé de docencia, dice, pero todos tenemos la cabeza, la capacidad de crear ciertas alternativas. Entonces, mirar científicamente al mundo implica estar precisamente en un laboratorio o crear un mundo de laboratorio, y no, implica como otras cuestiones mucho más complejas que eso. Sí, sí. Implica la creatividad. A mí me pasa, por ejemplo, que yo siempre digo, hago siempre la misma anécdota. Nunca me gustaron las matemáticas. Ni las matemáticas, ni la física, ni la química. Nunca me gustaron. Siempre, digo, si no estaría enseñando otra cosa, ¿no? Está claro eso. Pero me pasaba que, claro, a mí me decían matemática, para mí era ley de Bhaskara. Y la ley de Bhaskara era una pesadilla. Era como soñar con Frankenstein todas las noches. Porque claro, la ley de Bhaskara era una cosa radicular así, A más B sobre no sé cuánto. Y eran fórmulas, eran garabatos para mí. Pero me pasó que mi primer trabajo fue en una agencia de lotería. Y en esa agencia de lotería yo tenía 19 años, me acuerdo. Y ahí aprendí de matemática, como nunca en mi vida, porque había matemáticos que venían y hacían estudios estadísticos
y aprendí lo que era la estadística y me decía, mira, esto es así, asá, y me explicaban cosas que para mí eran fórmulas abstractas que se dibujaban en el pizarrón y que yo tenía que memorizar. Y otra cosa que me amigó con las matemáticas fue los ejemplos prácticos de Paenza, ¿no? Paenza me parece que fue como... Matematizaron el mundo, eso es otra cosa. Claro. O sea, qué importante que la matemática tenga relación con nuestra vida cotidiana. Porque Sí, la tiene, la tuya como la de cualquiera. sí, totalmente. Que cuando por ahí, o sea, se enseña en contexto, eso es lo que falta, porque nos enseñan la matemática y no en contexto. Es distinto cuando lo vivencias y todo eso. Claro. Claro, lo que le pasó al profe. Sí, sí, sí. Yo la matemática era para mí era terrible, muy frustrante. Y cuando lograba entender algo me pasaba que la profe me decía, ¿en serio vos entendió esa? ¿Sí? ¿Seguro que entendió? No, pero no me mienta, me decía, no, profe, sí, le digo que entendí, ¿no? Y me insistía tanto que me volvía a frustrar, ¿no? Pues me llevaba al punto de, uy, como- pero bueno, en fin, qué sé yo. Eh, ya lo superé. Es decir, lo superé de una forma muy simple. No me voy a dedicar a las matemáticas. Bueno, esto un poco pasa en la manipulación de los contenidos. No, igual es interesante. Las matemáticas, la verdad que he aprendido a valorar el uso que tienen. Y por ejemplo, también me ha pasado mucho con... Existe como un imaginario muy fuerte y que además está así construido desde lo disciplinar en la economía, ¿no? La economía hay mucha gente que la ve como fórmulas, números, y en realidad la economía es una ciencia social, en definitiva, porque analiza la manipulación de los recursos en función de, de los diferentes tipos de necesidades que tiene un ser humano. eh, pero bueno, está tan matematizada, como decía la compañía recién, que han matematizado el mundo. Bueno, han matematizado la economía y la economía es eh, parte de los elementos esenciales que tenemos para desarrollar la vida, del econos, que era el manejo de los recursos en el ámbito familiar. De ahí viene la economía clásica en los griegos. Y la verdad que no tiene respuestas racionalmente calculadas la economía. Hay muchas cosas de la economía que son completamente irracional y que tienen que ver con cuestiones humanas, culturales incluso. Profe, me parece Sí, que entendió mal el concepto. Déjeme que le explique. a ver, Matematizar el mundo, ahora no entiendo, no sí, recuerdo el autor que estamos trabajando. sí, Estamos estudiando diferentes tipos de matemáticas. Igual ya venimos como con un cierto concepto de base que tiene que ver con mirar a las matemáticas como una ciencia social también. ah, Es una bien, ciencia social. Entonces, para educar a futuras personas en ese aspecto, o sea, ya se viene trabajando, por supuesto, pero darle esa mirada, ese enfoque, como sacarla de ese mundo abstracto en la que se suele reconocer a la matemática como disociada, completamente ajena de la vida cotidiana de las personas, para incorporarla y pensarla a la matemática como una herramienta que también da resolución a los problemas de la vida cotidiana. Y diferentes tipos de abordajes a la matemática según el contexto, la ah, historia, la bien. cultura. Claro, yo lo tomé como algo negativo, está bien, no, no, está perfecto ahora entiendo a qué vas. Tal cual. A mí me pasó cuando hice práctica 1 que justo estaba en matemáticas. Yo tampoco soy, no me gusta, no creo que somos enemigas con matemáticas, no, no. Y me pasó de que estábamos en matemática en tercer grado. Y uno de los nenes me dice, Nene, ¿para qué voy a hacer esta suma si yo no uso matemática, no hago nada de matemática? Y yo le digo, ¿y vos vas a comprar? Sí, me dice, y le digo, ¿y qué haces cuando
Estamos haciendo matemáticas, estamos todo el tiempo con esto y no lo reconocemos dentro de nuestra vida cotidiana. Bien. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Yo, por ejemplo, aprendí en un programa de Paenza, y bueno, igual no aprendí porque ya me lo olvidé. Creo que era el teorema de Pitágoras servía para medir a través de la sombra de los árboles la altura de un árbol, una cosa así, no me acuerdo para qué, pero es uno de esos teoremas que para mí eran chino básico, ¿no? Chino mandarín. Base por altura y hipotenusa. Ahí va, eso, el cuadrado de la hipotenusa. Claro, O sea, lo vinimos a entender yo, en mi caso lo vine a entender, y el por qué se hace recién acá en el instituto, en didáctica de la matemática 1, porque en el secundario no me lo explicaron, el por qué y para qué. claro. Lo vine a entender acá, y ahí recién me gustó. ¿No? Y Claro, porque es una construcción social. Todos tenemos como una disociación completamente ajena de la matemática. Vos decís, ay, ¿para qué? No sé qué aprender, viste, cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Pero lo que pasa que es el modo en que lo hemos aprendido. Claro, totalmente. Bueno, y además también esta presión